Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de Gálatas. Hoy tenemos el episodio número 6, que llevará por título una pregunta muy interesante. ¿Todavía quieres seguir siendo esclavo? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante, así que vamos a comenzar con la lectura. Así es. Muy bien, queridos amigos. Ustedes ya allí deben tener el libro de Gálatas a la mano, versículo 21 al 31 del capítulo 4. El día de hoy vamos a dar lectura en la versión Reina Valera de 1960. Empezamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, al cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora sucede. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aparentemente aquí notamos que Pablo nos está comenzando esta parte, ya cerrando el capítulo 4, con una alegoría. Una alegoría es tomar una historia, ya sea que sucedió o no sucedió, o algún ejemplo de la vida cotidiana y dar una lección. Lo que trataba de hacer Pablo en este momento era darle una lección a los de Galacia, o el grupo de personas de Galacia, de la comunidad de Galacia, que habían sido engañados por los judaizantes. Por ende, eran discípulos de judaizantes. Su objetivo en toda la carta es llevarlos de la ley de Moisés, la ley que los esclavizaba, a la libertad del pensamiento y a la libertad en el Cristo. O sea, dejar de seguir las tradiciones judaicas. También notamos que Pablo utiliza el ejemplo del patriarca Abraham, que para el judaísmo tradicional es el padre de la fe de ellos, o el padre de la religión de ellos. Sin embargo, entendemos de que Abraham también fue uno de los personajes contactados por estos seres extraterrenos, y hay que entender también de que Pablo estaba en deconstrucción. Por ende, tendría también algunas ideas aún judaicas, que obviamente le llevó un poco de tiempo sacarlas. ¿Y por qué le digo eso? Porque durante varias cartas notamos que hay una especie de aparente contradicción en Pablo, sin embargo ha pasado un proceso de adaptarse de a poco a los nuevos conocimientos, o sea, un proceso de deconstrucción. Qué interesante que Pablo tiene mucha paciencia al enseñar de esta manera. A mí me causa impresión, ¿no? Porque él quiere hacernos entender y quería hacerle entender al pueblo de los Gálatas, ¿no? En ese tiempo y hoy también para nosotros, ¿verdad? Porque él lo descifra de esta manera para poder entender de que la ley
o el pacto antiguo simplemente nos mantiene en la esclavitud. Y por eso es que él pregunta, ¿queréis estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Entonces, él nos está mostrando aquí lo que nos quería enseñar aquella historia de Abraham con Sara y Agar. Vemos aquí, queridos amigos, si ustedes pueden dar lectura a estos versos, que es simple, ¿no? Y cómo Pablo nos ayuda a entender que nosotros debemos ahora dejarnos llevar por el espíritu que está dentro de nosotros, nuestra conciencia, nuestra mente, que nos guía a poder tener una buena relación, tanto como nuestros semejantes con la naturaleza, con nuestro creador. Entonces, queridos amigos, es muy importante, interesante estos versos de los Gálatas que nos ayuda a comprender y nos ayuda para poder salir de aquella esclavitud mental que estábamos antes. Así es, amor. Y hay algo interesante que es la última parte que conversamos antes de grabar, de que cuando está hablando acerca del ejemplo de la esclava y de la libre, que aparentemente parecería algo confuso. Sin embargo, hay que entender de que Pablo, como les dije al principio, tenía todavía la mente un poco de judío o de hebreo, porque él era fariseo de fariseos, como dijo muchas veces en su testimonio. Pero yo lo voy a tomar de una manera diferente. Yo, en este caso, discrepo con Pablo de tomar un ejemplo tan abominable, le diría, o tan brusco o turbio, porque aquí nos damos cuenta de que el ejemplo de la esclava y la libre es un ejemplo de cómo trataban a las mujeres en la época antigua y cómo los trataba su Elohim, porque el Elohim Jehová le dice a Abraham que deseche a la esclava y que la eche fuera, sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de remordimiento, o mejor dicho, de conciencia de lo que podría pasarle a esa mujer con su hijo en el desierto. Y entendamos que el desierto en esa época no era algo tan bonito, eran temperaturas calcinantes y congelantes. Podría haber muerto su madre y con su hijo. Sin embargo, eso no le importó a Jehová. Igual lo hizo como se le dio la gana y utilizó a Abraham para que a Sara le den la heredad, o sea, el hijo de la promesa, que hoy yo entiendo que tuvo que ver una intervención allí de Jehová. Por eso, amigos, es que hay que entender los contextos, hay que estudiar la historia y hay que leer entre líneas. También en la carta a los Hebreos, solamente la mencionaré, Priscila, que fue la que escribió, como yo la entiendo, con las palabras de Pablo, que también entiendo que es el autor de esta carta, lo que trataba de hacer era convencer a los judíos de su pueblo que habían aceptado el testimonio de Jesús y la enseñanza crística, que ya no deben seguir aferrados al pacto de condenación y de muerte. O sea, que deben ser libres, sentirse libres y estar de esa manera viviendo en el espíritu. Entiéndase el espíritu viviendo en conciencia, elevando el espíritu humano. Como decía recién mi esposa, nosotros debemos dejarnos llevar por nuestra conciencia, que es la voz de nuestro espíritu que nos guía en momentos difíciles, en momentos favorables y a lo largo del camino. Es nuestra voz interna, de la cual hemos hecho oídos sordos mucho tiempo, pero que hoy nos sigue hablando y nos sigue guiando y nos hace entender que somos libres y que ya no dependemos de ninguna ley, de ningún tipo de mandamientos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y que ya vivimos en libertad. Por ende, no confundamos libertad con libertinaje. Una cosa es diferente a la otra. Lo que queremos decir es que nosotros vivimos ahora en conciencia y nos dejamos guiar por nuestra voz interna. Así es, qué interesante
estuvo este podcast, amor. La verdad que antes, cuando estábamos en las denominaciones, lo entendíamos quizás de otra manera, ¿no? No se entendía así. Y bueno, aquí Pablo nos la detalla, nos explica, ¿no? Porque también hay un verso donde dice, eh, alza tu voz en júbilo, tú que eras olvidada, ¿no? Porque en la historia de Sara con Agar vemos que Sara, ella era estéril, ya era una persona este, muy mayor que ya no podía dar a luz em, a los ojos de los humanos. Y Agar, ¿no? Agar estaba muy orgullosa de haber tenido un hijo de su marido, el marido de Sara. Entonces, vemos aquí después, Sara tiene el hijo de la promesa que Dios le había dado, ¿no? Entonces, en esos versos, eh, también podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo nosotros, al darnos cuenta de aquella promesa que tenemos de ser libres, nosotros tenemos que sentirnos eh, libres, tenemos que elegir ser libres para poder pensar y hacer como nuestra conciencia nos guíe, vivir de la mejor manera, ayudando a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, ¿no? Y a la creación en sí. Totalmente coincido contigo, amor. Y bueno, como tradicionalmente decimos, cuando mencionamos a Dios nos referimos al Dios de los hebreos, o que tradicionalmente en las denominaciones se le llama Dios, pero en mi opinión no es Dios, sino un Elohim. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Ahora les voy a dejar unas palabras finales para que podamos reflexionar. Dentro de la religión muchas veces nos dicen que nosotros debemos esforzarnos, debemos obedecer y debemos no salirnos de una denominación para mantenernos en Cristo o mantenernos en la gracia. Sin embargo, eso no es así. Eso es manipulación. Eso es dejarse engañar y a veces autoengañarse. Porque la mejor manera de probar que si realmente vivimos en libertad es solamente escuchar la voz de nuestra conciencia y analizar cómo vivimos antes, cuando estábamos dentro de una denominación religiosa, como es nuestro caso, y cómo vivimos ahora y cómo vemos la vida ahora. Por eso, escuchen a su voz interna, escuchen al Espíritu Santo, que sería nuestra conciencia, y que se dejen guiar por ella. De esa manera también te estarán en conexión con la creación y con el todo. Y amigos, ustedes ya son libres. Les pregunto, como al principio, ¿aún quieren seguir siendo esclavos? Les dejo esa pregunta para reflexionar y me gustaría saber su opinión en los comentarios. Interesante pregunta. Y bueno, yo creo que nadie quiere ser esclavo, ¿verdad? Bueno, queridos pensadores, aquí quedamos y esperando sus comentarios, sus testimonios de cada uno de ustedes ahí abajo en los comentarios. Compartan con aquellos que ustedes creen que les interese y no se olviden dar un like. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima vez y que tengan una buena jornada. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse si les gusta este contenido y también compartirlo, como dijo mi esposa, este contenido para que llegue a otras audiencias. Nos vemos en el próximo episodio y aquí les vamos a dejar al final 2 episodios anteriores, si no los han visto, para que vayan poniéndose al día en esta serie de Gálatas. Denle en clic y nos vemos en esos podcasts.